Entonces, vamos a hablar aquí un poquito de eso, de las aplicaciones de PRP y de ácido hialurónico. Ese es el índice que vamos a hablar un poquito, hablar muy rápido la introducción a o qué es las infiltraciones, que es una cosa que se habla mucho, pero eh, tenemos que hacer una desconstrucción de todo lo que se pueda hacer cuando se dice infiltraciones, porque hoy hacemos muchísimo desde infiltraciones con corticosteroides, ácido hialurónico, PRP, células staminales, pero también se puede hacer microquirugía guiada por ecografía o fluoroscopía. Por eso, infiltraciones es un mundo que se está tornando muy extenso. Es importante tener este criterio, esta cosa, hablar en micro, no tanto en macro. Y es importante hacer una introducción a eso. Y después hablar un poquito de procedimiento técnico para estas inyecciones articulares y también en periarticulares, especial acerca del tendón, ¿sí? En miembro superior y también en miembro inferior. Vamos a empezar. Introducción a las infiltraciones. Lo que podemos infiltrar o inyectar todos los días. Podemos inyectar todas esas cosas, y son muchísimas cosas. Podemos inyectar de drogas, desde anestésicos, anestésicos de inicio rápido, duración rápida, pero también inicio más un poquito más lento. Podemos inyectar también corticosteroides, un potentísimo antiinflamatorio de los más clásicos, los corticosteroides de particulados, como la metilprednisolona, con acetonido o hexacetonido triamcinolona, pero también los no particulados como dexametasona, y también los ácidos hialurónicos de muchísima variedad, de elevado peso molecular, de bajo peso molecular. Tenemos otras moléculas un poquito diferentes como son los hilanos, pero también los más biológicos como plasma rico en plaquetas, sangrotólogos, células staminales y uno otra persona que estamos usando muchísimo de colágeno, dextrosis. Como se ve, es muchas de las cosas que se puede inyectar. ¿Cuándo vamos a inyectar una u otra? ¿O cuándo vamos a hacer una microquirugía ecoguiada como las liberaciones percutáneas, como las microtenotomías, microponorotomía? ¿O cuándo vamos a hacer una denervación por crioablación, por radiofrecuencia? ¿Cuándo vamos a hacer eso? ¿En qué patología, en qué fase de la patología nos vamos a hacer? Y lo importante es entender qué es la semiología que nos va a decir cuándo vamos a hacer una cosa o cuándo vamos a hacer otra cosa. Podemos estar a hablar de la misma patología, una artrosis, pero una artrosis que de la rodilla que tiene un Kellgren 1 o 2 va a ser un ortobiológico, o una artrosis de la rodilla con un Kellgren 1 o 2 se está con una sinovitis muy grande, se tiene muchísimo líquido inflamatorio, tienes que hacer una artrocentesis y tienes que infiltrar un corticosteroide, una artrosis de la rodilla que está en Kellgren 3, 4, puedes hacer una quirugía o también puedes hacer una radiofrecuencia o una crioablación de los geniculados. Por eso, para la misma patología, tienes aquí muchas cosas que hacer, muchas cosas que inyectar, pero es la semiología, la clínica, la exploración que te vaya a decir cuándo hacer una cosa o cuándo hacer una otra. Hablando un poquito de esteroides, como ha hablado, ¿por qué vamos? ¿Cuál es lo racional, la justificación de los corticosteroides en la artrosis? La artrosis no solamente es un problema de generación físico-mecánica, como se dice, un wear and tear process, pero también una agresión inflamatoria. Artrosis tiene estas dos cosas, una agresión que es mecánica, que es una agresión de conflicto, de destrucción directa, mecánica, pero también tiene flares, tiene inflamaciones, agresiones inflamatorias que cuando ocurren se va a aumentar la destrucción de una forma exponencial, ¿sí? Tenemos ahí un desequilibrio metabólico a favor de la hiperexpresión de mediadores inflamatorios y con eso vamos a degradar los tejidos, especialmente la cartilagem. ¿Cómo se hace esas citocinas inflamatorias que se ve ahí? Interleucina 1, 6, 8, pero principalmente la 1 y la 6, las principales citocinas inflamatorias, las más primarias, toda la cascata.
prostaglandinas, TNF, se va ahí a activar estos mediadores catabólicos, las proteínas, como se ve ahí, las metaloproteínas de la matriz, Adams, agrecanos, todo eso, y radicales libres, todo eso va a ser extremadamente agresivo para la cartilagem y también para la célula de cartilagem, los condrócitos y también para la matriz. Va a ser una destrucción y sin matriz las células se van a entrar en una senescencia prematura y ahí tenemos la destrucción y la artrosis. ¿Por qué usar entonces los corticosteroides en osteoartritis? Pero si estamos hablando de tanta inflamación, pero pues que me parece bien si vas a usar un corticosteroide, y si vas a usar un corticosteroide que te va a durar más tiempo. Y tu corticosteroide que te va a durar más tiempo es el corticosteroide que es particulado. ¿Sí? Y tenemos aquí los clásicos: acetonido, transinolona, hexastonido, transinolona, metilprednisolona, beta-metasona es híbrido, tiene particulado y no particulado, y se va bien si estamos hablando de mucha inflamación. ¿Por qué se va bien? Porque se va a quitar la inflamación, entonces la articulación se va bien. Y tú lo sabes, si tienes experiencia, se va a hacer un corticoide en una artrosis de la rodilla, el paciente se va a quedar bien, pero se queda bien cuánto tiempo. Eso es importante, porque estás trabajando en la inflamación, pero no estás trabajando en los tejidos, no estás trabajando en la célula, no estás trabajando en la matriz, no estás trabajando en toda la patología. Entonces, muchas veces no se puede hacer como este bonequito ahí de Pac-Man. Se puede hacer aquí la destrucción de la inflamación con corticosteroides, pero también el corticosteroide se va a destruir a tu cartílago, porque corticosteroide es una molécula muy catabólica. Puede aumentar la agresión sobre los tejidos. Esto no puede ser tu abordaje de una patología crónica como es la artrosis o como es una tendinosis, porque si estás siempre inyectando corticosteroides, te vas a tener complicaciones a largo plazo, a largo termo. Más tarde, ¿sí? Este estudio es un estudio muy interesante con complicaciones óseas en la inyección continuada de corticosteroides en la rodilla, y se ve aquí dos entidades que son parecidas, son la destrucción del hueso subcondral, el SIFC, el SONC. SONC es Sudden Onset Necrosis of the Knee, en el SIFC Subchondral Insufficiency Fracture. Pero todo son patologías que son ligadas a destrucción de hueso por inyecciones repetidas de corticosteroides. Por eso, corticosteroides se va muy bien si tienes una sinovitis, si tienes una inflamación grande, pronunciada, pero no es la forma de tratar una artrosis consecutivamente, una cosa crónica consecutivamente. Por eso tenemos que tener otras opciones. ¿Y qué otras opciones no tenemos por una doença crónica, por una enfermedad crónica como artrosis y con tendinosis? Podemos tener los ortobiológicos, los más usados ahora, y la tema de esa presentación: ácido hialurónico y plasma rico en plaquetas. Hablar un poquito de ácido hialurónico: es un gasoaminoglicano de elevado peso molecular. No tenemos ácido hialurónico endógeno en el ojo, ácido hialurónico de una articulación que es normal. Y ese peso molecular de una articulación normal en líquido sinovial es de 5 a 7 millones de Daltons. Y eso es un poquito importante cuando se va a escoger el mejor ácido hialurónico para hacer. Y es importante esas características, porque no puedes comparar ácido hialurónico que es más próximo de ácido hialurónico endógeno, y se vas a comparar un ácido hialurónico que es más próximo a suero fisiológico. No es lo mismo, las propiedades naturalmente no son las mismas. Tiene propiedades viscoelásticas también, con una concentración, me deja un poquito para ahí, una concentración de 2,5, 4 miligramos por mililitro. Otra característica que también es importante cuando hablamos de ácido hialurónico. ¿Qué propiedades, qué cosas que el ácido hialurónico te va a aportar a la articulación? Tienes propiedades viscoelásticas y de lubrificación de las articulaciones. Tienes un efecto lubricante cuando tienes movimientos más lentos, de más baja carga axial. Se vas a pegar en algo que está en el suelo, se vas a subir, pero también en movimientos de mayor amplitud energética, como salto, como estás con una carga, se va a absorber los impactos cuando tienes esos movimientos con mayor carga axial. Y eso lo percibes porque es una molécula gruesa, es una molécula con una concentración grande, con una viscosidad grande. Por eso es fácil entender ese efecto mecánico. Y también tiene alguna protección y nutrición del cartílago articular. Puede ser que
porque tú lo sabes que 80% de tu matriz no colagenosa de tu cartilagem es compuesta por ácido hialurónico, 80% ácido hialurónico y después los otros es colágeno tipo 2. Por eso puede ser un substrato, puede ser aprovechada por la articulación para mejorar su homeostasia. Y ahí es lo grande efecto de la viscosuplementación. Por eso tenemos fenómenos físicos, lubrificación, tenemos absorción de choques, pero también tenemos ese efecto en homeostasis articular, un efecto antiinflamatorio y antidegenerativo. ¿Por qué? Porque se va a disminuir las citocinas que están envolvidas en la generación de más inflamación, en los fenómenos de sinovitis repetidas que tenemos en la artrosis. Y disminuyendo las citocinas, también se va a disminuir las citocinas, se va a disminuir las proteinases, se va a disminuir las proteinases, se va a mejorar el metabolismo de sinoviócitos, el metabolismo de condrócitos, el metabolismo de todas las células y va a estimular el crecimiento de todos los otros, lo colágeno, proteoglicanos y del propio ácido hialurónico endógeno. Por eso no es solamente un substrato que puede ser aprovechado directamente, pero también puede contribuir para una mejoría indirecta del propio ácido hialurónico endógeno. Y eso va a elevar una optimización de la homeostasia. Por eso tenemos dos propiedades físicas, dos propiedades, una física y un efecto biológico. Y ¿cuál es la evidencia para el efecto más importante? Nosotros lo sabíamos, estábamos intentando entender que muy probablemente el efecto modificador de la patología, el efecto biológico, va a ser mayor que las propiedades físicas, lubricantes y de absorción. ¿Por qué? Porque el washout del ácido hialurónico de una articulación es de 3 a 4 semanas. Y tú lo sabes, tu experiencia, si lo haces bien, si lo haces con una indicación bien hecha, no tienes un efecto de un año y medio, 2 años. Por eso, si el washout es un mes y tienes un efecto tan prolongado en el tiempo, muy probablemente tienes un efecto modificador de la patología. Y esa muy interesante revisión lo va a decir también que hay un efecto muy favorable en la regeneración, en turnover de colágeno de tipo 2, lo más abundante en el cartilagen, en la cartilagen de las articulaciones, y también un poquito, y ese es más sorprendente, en el volumen del propio cartilagen, ¿sí? Pues es muy interesante que no estamos apenas hablando en la absorción de choques cuando se piensa en ácido hialurónico y lubrificación, pero también un efecto que va a modificar la patología y muy probablemente va a modificar la patología en 10 o 20 años, puede ser mejor con la aplicación sustentada y repetida. Ese estudio es un estudio muy interesante porque es una revisión sistemática de 38 RCT. Se iba a incluir un total de 5.025 pacientes. Por eso es muchísimos pacientes con osteoartrosis de rodilla con grados de 1 a 3. Eso es importante, esta caracterización, porque se va a hacer un estudio con 1.000 doentes con una artrosis de rodilla de grado 4. Tus resultados no van a ser buenos. Tienes que tener esta capacidad crítica cuando vas a ver un artículo, porque si estás intentando ver el efecto de la lidocaína en la mejoría del dolor de la artrosis de rodilla en las primeras 2 horas, la lidocaína es el mejor medicamento de todos para artrosis de rodilla, pero eso estás avaliando en un año, lidocaína no tiene cualquier evidencia. Por eso tenemos que tener este sentido crítico, porque ahora se están saliendo muchos artículos, muchas revisiones, y si tú los vas a leer y se vas a criticar las indicaciones, los factos que están siendo evaluados, las conclusiones, son conclusiones muy precipitadas. Por veces tenemos que tener un poquito de cuidado, tenemos que leer todo el artículo, no solamente las conclusiones. Pues es un buen artículo, osteoartrosis de rodilla grado 1 a 3, es lo que por hábito lo hacemos cuando estamos haciendo una viscosuplementación y muchos pacientes. 63,2 de los estudios eran con ácido hialurónico de alto peso molecular, por eso también es importante, 21% con bajo peso molecular, porque se lo sabemos que el peso molecular tiene diferentes acciones y diferentes resultados. Se va a hacer un RCT con todos los pesos moleculares, alto peso, medio peso, bajo peso. Entonces las conclusiones pueden no ser tan derechas, tan
tan inteligentes. Otra cosa es también que las asociaciones, 31 de estudios, evaluaron a ácido hialurónico de forma aislada, pero 4 estudios, una asociación con esteroides, 2 estudios de asociación con PRP y un estudio con asociación con agente físico, un láser de baja intensidad. Otros estudios aplicaron la ácido hialurónico. ¿Cuántas inyecciones nos vamos a hacer? Muchos se van a hacer más volumen, una única inyección, otros se van a hacer dos, tres inyecciones, un volumen más pequeño, una semana, 3 semanas, 4 semanas, y eso también fue estudiado en este artículo. Entonces, ¿qué vamos a concluir en relación con el peso molecular? Se va a definir, y eso es importante porque vosotros mañana voy a hacer una encomienda de ácido hialurónico, y es importante saber lo que es un ácido hialurónico de bajo peso. Es menos de 1 millón de Daltons, de peso molecular medio 1 a 3 millones de Daltons, y alto peso molecular más de 2,5, más de 3 millones de Daltons. Eso es importante. Y lo que a la conclusión es que um, alto peso, bajo peso, ambos tienen una reducción de la dolor, de la rigidez y una optimización de la función, pero ácido hialurónico de alto peso molecular ha tenido mejores resultados. Por eso vamos a escoger, y yo particularmente me gusta más los ácidos hialurónicos de elevado peso molecular. Cuando estamos pensando en número de inyecciones de ácido hialurónico, una inyección versus múltiples inyecciones. Este estudio ha verificado en esos 5.025 pacientes que una única inyección no era inferior para varias inyecciones. Eso es importante porque tenemos siempre es bajo si tienes mucha experiencia, si tienes una consulta o con todas las condiciones, si tienes también enfermero, si tienes todas las condiciones de asepsia. El riesgo de tener una artritis séptica es muy bajo, pero no es cero. Por eso, si puedes escoger entre una única inyección o varias inyecciones, yo voy a escoger una única inyección para tener un riesgo más bajo de tener una complicación como una artritis séptica. Si no es inferior a una única inyección, yo voy a preferir una única inyección de ácido hialurónico. Y cuando estamos hablando de asociación con otras drogas, y si aquí estamos hablando, porque ya lo sabes, que tienes algunas formulaciones que tienen ya misturado lo ácido hialurónico con corticosteroides, con triamcinolona, con dexametasona, y nos parece que solamente ácido hialurónico, solo ácido hialurónico o también con corticosteroides son seguros, son efectivos. Ambos, los dos, son bien tolerados y disminuyen la dolor y tienen una mejoría de la función. Para mí, cuando usar una u otra, personalmente, si tienes una artrosis que no tiene fluido, yo voy a usar un ácido hialurónico plain, simple. Porque si tienes siempre que vas a hacer algo, si vas a colocar un corticosteroide en el cuerpo del paciente, estás dando una pequeña dosis, pero solo piensa, y los reumatólogos lo tenéis eso bien estudiado, si lo piensa que hagas un poquito de efecto cumulativo. Y si estás haciendo siempre un ácido hialurónico, pues que está perfecto, porque si estás andando un ortobiológico con algún efecto modificador de la patología, pero tienes siempre dando una dosis de corticosteroides. Y eso, si tienes una absorción que es de 10%, un poquito menos, pero tienes alguna absorción sistémica. Y lo sabes que tiene siempre un efecto cumulativo, los efectos laterales y algunas complicaciones relacionadas con los corticosteroides en el hueso, la osteoporosis, en las necrosis de la cadera, también los SONCs o SIFs en la rodilla, la tensión, glicemías. Por eso se puede evitar, yo lo voy a evitar. Pero si tengo una sinovitis muy grande, muy, 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 muy grande, me voy a preferir hacer una artrocentesis y hacer una inyección de corticosteroides solamente. Después, para 2 semanas después, solamente ácido hialurónico. Pero si tiene un poquito de sinovitis, para no hacer dos pinchazos, ahí sí me parece bien una combinación.
porque puedes hacer todo con un pinchacito, un poquito de triamcinolona, justo con un poquito de ácido hialurónico y se va bien también. Puedo hacer aquí unas decisiones una vez más que no lo vaya a definir en la exploración. Terminando ácido hialurónico, hablar un poquito de plasma rico en plaquetas y lo que es el plasma rico en plaquetas. Tenemos que tener alguna honestidad cuando hablamos de plasma rico en plaquetas, pues que eso no puedo, eso podemos considerar un plasma rico en plaquetas cuando tenemos una concentración de plaquetas de 1 millón, arriba de 1.400.000. Por eso es un recuento de plaquetas 5 a 10 veces más alto que el plasma normal, 5 a 10 veces más alto. Si estás trabajando con números abajo de eso, y tú lo vas sabiendo porque ahora tienes es contador de plaquetas, se está comenzando a quedar disponible las unidades, en los servicios no solamente de rehabilitación, pero también de traumatología, también de la dolor. Puedes hacer ese recuento de plaquetas y solo vas a considerar plasma rico en plaquetas si tienes un recuento con un número 5 a 10 veces más alto. Y la evidencia también te lo dice que los mejores resultados son cuando tienes esa riqueza en plaquetas muy grande, muy elevada. Pues es importante. Por entonces no estás haciendo plasma rico en plaquetas, estás haciendo plasma pobre en plaquetas. ¿Y cuál es la importancia de la plaqueta? Plaqueta eso, plaqueta esto, ba, 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 ba. La plaqueta es la más pequeña de las sanguíneas, las células sanguíneas no tienen núcleo, tiene todos estos varios órganos, varias estructuras, pero lo que nos importa para eso son los gránulos citoplasmáticos, en especial ese gránulo alfa, porque son los gránulos alfa que contienen cerca de 33 factores de crecimiento. Y esos factores de crecimiento son los grandes agentes de todos los procesos inflamatorios y de regeneración de lo que vamos a hablar, de que existen de una forma biológica y normal en nuestro cuerpo todos los días, por todas las relaciones, pero que nos podemos aprovechar para cosas que nos importan, como tentar una regeneración dirigida de un tejido, de un segmento, de una articulación que está con un tendón que está con problemas, ¿sí? Esos factores de crecimiento, como estaba hablando, son los definidores claves de todas las propiedades biológicas del PRP. Por eso, PRP es importante, pero tienes que tener un nivel de plaquetas y tienes de pensar que no son las plaquetas, pero los gránulos que son importantes biológicamente en esa actividad. Y si tienes una lesión tisular, tienes una disrupción de tejidos y vasos, y eso los va a expor los tejidos a las plaquetas, y las plaquetas con las pontes de colágeno expuestas se va a iniciar un proceso de degranulación y la liberación de los factores de crecimiento. Se ve ahí los gránulos, hacen ahí una exostosis y la liberación de los gránulos alfa en la proximidad. Y esto es muy importante porque quien estaba haciendo PRP a 10 años atrás hacía una activación de las plaquetas fuera del cuerpo antes de hacer la inyección. Los estudios nos dicen que no es necesario activación por eso mismo, porque las plaquetas solamente necesitan de puntos de colágeno expuestas en tejido lesionado para iniciar la degranulación. Por eso no tienes pérdida de factores de crecimiento antes de estar expuesto al tejido lesionado. Esos factores de crecimiento tiene ahí un receptor específicos en las membranas celulares de las células y van a hacer una interacción. Por eso ahí es el principio primario de esa interacción celular, de esa señalización celular con todas las células que voy a recibir ese contacto de los factores de crecimiento con los receptores específicos. ¿Y qué células tienen receptores? Fortunadamente lo creo que es italiano, pero no estoy recordado cómo se dice en español, pero por felicidad, tal vez, las células mesenquimatosas, osteoblastos, fibroblastos, células endoteliales y células epiteliales, todas ellas tienen
tiene ahí los receptores específicos para los factores de crecimiento, que es óptimo, es extraordinario, porque así es, factores de crecimiento tienen una acción muy amplia en varios tipos de células, y si tiene una acción muy amplia en varios tipos de células, tiene una acción muy amplia en varios tipos de tejidos, y si tiene una acción amplia en varios tipos de tejidos, tiene una acción amplia en varios tipos de patologías, y eso es muy importante. Cuando tenemos esa señalización, vamos a tener también una conversión de esta señalización extracelular por una señalización intracelular y va a iniciar varios procesos de regeneración. Son los procesos de mitogénesis, de división, de proliferación, formando también matrices, sintetizando colágeno y haciendo también una producción osteoide. Por eso varias células y también varios efectos en cada célula. Y es eso que es importante para percibir que es la justificación biológica que va a relacionar el PRP con procesos de regeneración muy amplia. Tejidos blancos, hueso, por eso lo PRP no es nada más, nada más que los ingenieros de todo el proceso biológico de regeneración, en que va a poner todas las células en acción, en hacer los procesos inicialmente de inflamación, pero después de proliferación y diferenciación y de remodeling para hacer una cicatrización efectiva. Pues, doctor Carvalho, todo eso es muy bonito, pero los estudios, ¿qué dicen los estudios? Los estudios in vitro han demostrado consecutivamente esas propiedades inductivas, esas propiedades proliferativas del PRP. El doctor Lucarelli ha demostrado proliferación de células madre humanas cuando se exponen a el PRP. Un aumento del número de células que es proporcional a la concentración del PRP. Eso es muy importante, lo que habíamos hablado antes. Se va a aumentar la riqueza, la concentración de PRP, te vas a tener una mayor respuesta. Esa mayor respuesta se puede estar relacionada con el aumento del número de células. Lo que va a estar relacionado con el efecto mitogénico de división de las células también existe en células embrionarias humanas y en células derivadas de la médula ósea. Estos tres doctores, Klein, Chnabel, Lanitou y de Moss, ha estudiado in vitro la proliferación de las células, de la matriz extracelular y del colágeno en el tendón, no solamente en médula, no solamente en otros tejidos, pero también en un tejido que hay muy poca actividad, un índice de mitosis muy bajo. El tendón, el tenócito, tiene un índice de división muy bajo. Por eso tienes una tendinosis o una tendinopatía crónica tan prevalente. Y también ha demostrado un aumento de la producción de colágeno de tipo 1 y de tipo 3. Es muy importante, pues colágeno de regeneración, pero también un colágeno más normal, un colágeno más próximo de un tejido de tendón normal, es colágeno tipo 3. Los dos, la cartilagio de las articulaciones. Aumento de proliferación de moléculas de matriz extracelular, proliferación de las células y una disminución de la expresión de las proteinasas. Y eso también es importante, porque los factores de crecimiento no van a inducir solamente un proceso de regeneración, pero también de modulación de la inflamación. Y si estamos hablando de la artrosis, y si estamos hablando que también tenemos un efecto muy inflamatorio dando en la progresión de la patología, es muy importante cambiar todos esos procesos para una disminución de la inflamación y de los factores de crecimiento también tienen esa función, porque voy a quitar un poco la función de la interleucina 1, interleucina 6 y tengo que quitar un poquito la expresión de las proteinases. Ya, por eso los estudios in vitro nos parecen muy interesantes, pero en vivo, ¿cómo se va a comportar en vivo? También tenemos con resultados consecutivos muy interesantes. Se va a mantener los daños proliferativos del PRP. Aquí las ratas, pues son siempre las sacrificadas, eh, pero haciendo aquí sección de tendón de Aquiles en ratas y haciendo una inyección, se va a ver una mejora de calidad del tejido y de la resistencia a la tracción. Y eso es muy importante porque muchos de esos tendones que están en una fase crónica tienen una sustitución colagenosa de reparativa, le voy a perder esa capacidad tensil de resistir a una tracción. Se va a tornar, el tendón se queda más grueso, se va a ejercer más tensión
en la entesis, en la unidad tendón-hueso, va a ser las calcificaciones distróficas, insercionales, la tendinopatía insercional, tiene una gestión, un tratamiento muy difícil. Se está demostrando que PRP se va a mejorar también esa resistencia a la tracción, no solamente la cualidad del tejido, pero también esa resistencia a la tracción que es muy importante, la capacidad de absorción de choque, como se dice en inglés, isometric loading, eccentric loading, se va también a mejorar con la aplicación de PRP. Aquí en tendón rotuliano también un aumento del número de tenócitos, una vez más, un aumento de la mitosis, un aumento de inmunoreactividad para colágeno tipo 1 y tipo 3, los que van a importar una regeneración tendinótica y también un efecto del PAP aquí en Aquiles, aquí en rotuliano, aquí también unidad tendón-hueso, pero en tendón del manguito rotador, el infraespinoso. Aquí tenemos un aumento de formación ósea de fibrocartílago en la inserción del infraespinoso en tendones de un hombro de una oveja que fue seccionado, una aplicación de PRP y una evaluación no solamente histológica, pero también por imagen de resonancia magnética y los efectos fueron positivos. Muy bien, pero, en evidencia. Estudios in vitro muy bien, estudios in vivo también se va bien, pero tenemos evidencia, doctor Carvajo. Sí, tenemos más evidencia para el uso de PRP. ¿Por qué? Porque tenemos más personas trabajando en PRP. La técnica de inyecciones se está quedando también mejor. Se va utilizando guías de imágenes, se está utilizando muchísimo la ecografía que te permite colocar el target muy cerca, te permite usar otras cosas, pero te permite también hacer el PRP, como los bloqueos, para permitir hacer las cosas con un poquito más de conforto para el paciente. Y se va cada vez más demostrando la evidencia de plasma rico en plaquetas en varias patologías de difícil tratamiento, como la artrosis de la rodilla, como la epicondilopatía lateral, especialmente esas dos primeras, artrosis de la rodilla y epicondilopatía lateral del codo, tiene una evidencia muy abundante de alta calidad y es reproducible. Cada vez se va saliendo continuamente en los estudios, y cada vez más ahora se está dando más importancia a otras cosas que no son por menores, son por mayores. No sé si se puede decir así en español, pero son cosas que pensábamos que no eran muy importantes, pero ahora no pensamos que también lo hacen la diferencia. O sea, estábamos hablando del volumen que vas a inyectar, cuántas veces también lo vas a inyectar, la concentración, ya hablamos. Yo creo que la concentración de las paquetas, creo que es un asunto que está cerrado, pero el número de inyecciones, creo que también la asociación con leucocitos se está quedando cerrada también, ¿no? La plasma pobre de leucocitos, nos parece que consecutivamente es la mejor opción. Pero también varias otras cosas, vas a asociar una técnica microquirúrgica con una microtenotomía, con una microfasciotomía. Es importante, se va a mejorar los resultados o no. Por eso cada vez se está quedando más científico en una cosa que de años atrás se decía, inyectando PRP. Es rico, es pobre, cuánta concentración, cuánto volumen, cuántas veces, no lo sé, no me recuerdo. Y ahora cada vez más nos estamos quedando más científicos, porque lo sabes, PRP te va a exigir una preparación que no es homogénea, no es como un fármaco, no es como un ácido hialurónico que tiene esa concentración, esa viscosidad, ese volumen, y todos son iguales. Te va en la cajita, todos son iguales. PRP lo vas a preparar, por eso es importante ser homogéneo en las características que vas a tener y lo que vas a inyectar. Por eso, muy importante, artrosis de la rodilla, epicondilopatía lateral del codo, evidencia muy, muy elevada, muy buena. Evidencia más moderada para tendinopatía rotuliana, jumper's knee, para la fascitis plantar. Ahí este artículo también se va muy, 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 muy bien con esa evidencia, una vez más, artrosis de rodilla y epicondilitis, pero
tendinitis del manguito rotador, más difícil de producir la evidencia porque también es más difícil la aplicación. ¿Cómo se la vas a aplicar? Se vas a aplicar en la bursa subacromiales, se vas a aplicar fuera del tendón, dentro del tendón, se vas a asociar a una microtenotomía, eso no vas, ¿qué tipo de rotura lo vas a hacer? ¿Es una rotura completa? ¿Es una rotura parcial? ¿Es una rotura de bursa? ¿Es una rotura intrasustancia articular? ¿Es transfixiva? Tienes muchos casos que son muy diferentes. El propio tendón es un tendón un poquito diferente, por eso yo creo que es más difícil producir esa evidencia para las tendinitis, las roturas de manguito rotador, pero se está llegando a esa evidencia más reciente, pero también estudios con una cualidad interesante para epicondilitis una vez más, pero también tendinopatía del manguito rotador. Otras patologías articulares degenerativas, ¿cómo se va la evidencia para PRP? Lo que se va bien, se ve un efecto positivo analgésico en la artrosis de la rodilla, artrosis de la temporomandibular y la artrosis del tobillo, se va bien. Otros estudios para tobillo no tan bien, pero ahí, una vez más, lo creo que la técnica se está aquí con alguna influencia pues, sobre esa producción de esa evidencia. Para ahí, en este estudio, en un estudio de 2023, no demostraba la evidencia de PRP en inyección de la artrosis de la cadera. Pero este estudio es un estudio más cerca de 2024 y ahí sí se ha demostrado aquí todos los estudios en esta revisión sistemática, todos los estudios hubieron demostrado una reducción significativa y una optimización funcional con PRP en la artrosis, ahí en la artrosis de la cadera. Y ahí sí este estudio un poquito más reciente se ha demostrado el valor del PRP y también se ha demostrado una segunda conclusión que el propio PRP tenía efectos clínicamente más interesantes que el propio ácido hialurónico. Comparando ahí, porque estamos hablando en esa comparación con PRP y ácido hialurónico, si hay estudios también que van haciendo esta comparación entre estos dos ortobiológicos y sí tenemos también estudios que lo están haciendo y que para aquí a la artrosis de la rodilla, si estamos a comparar el PRP y ácido hialurónico, esta revisión consecutivamente ha demostrado que ha concluido que las inyecciones de PRP tenían siempre resultados mejores en la artrosis de la rodilla que el ácido hialurónico. Y ahora, separados o juntos. ¿Tiene un papel la asociación de ácido hialurónico con PRP? Ese artículo también que la combinación nos parecía que demostraba mejores resultados que el PRP en monoterapia o ácido hialurónico en monoterapia. Tonto. Esta es la parte, yo creo que no estoy muy atrasado, pero creo que es la parte peor, que es la parte de la teoría, conocer un poquito de las técnicas, de las técnicas no, no son drogas, ver los dispositivos, las preparaciones, pero creo que es una parte que es más aburrida, pero es fundamental. Es fundamental lo conocer que es como las drogas. Tienes que saber cuántos comprimidos, si es de mañana, si es a la noche, si tienes 20 miligramos, 5 miligramos y por qué porque se tiene que asociar a otro fármaco o no. Ahí, si estamos hablando de PRP, de ácido hialurónico, es obligatorio también tener ese criterio, tener esa minucia, ser pequeñito en ese análisis, porque te va a dar diferencia también los resultados, o cuando vas a escoger PRP, o cuando vas a escoger ácido hialurónico, o también cuando vas a escoger corticosteroides. ¿Y por qué? No es una cosa que lo sabes porque lo viste en esa aula o no viste en un libro, lo sabes porque lo entiendes. Es muy importante entender primero porque puedes cambiar tu actitud si vas a entender, es más fácil. Ahora, una pausita, un poquito de agua. Creo que lo portuñol se está saliendo un poquito, pero puedes colocar dudas en el final, dudas también lingüísticas, no hay problema. Y ahora vamos a pasar a la parte que lo creo que es más interesante, que son los procedimientos articulares y periarticulares de miembro superior y miembro inferior, con algunas demostraciones de cómo hacer, en qué situaciones lo hacer, y si hacemos de esta manera, si hacemos de otra manera
de acuerdo con la patología. Y la mayoría, lo sabe, lo vamos a hacer con un guía de ecografía. Y es muy importante porque si estamos aquí a trabajar en las articulaciones periféricas, ecografía, puedes tener en tu consultorio, es muy rápido, es muy fácil y te va a dar una diferencia que es brutal, brutal. Y tienes que hacer con guía de imagen. En miembro superior, vamos a empezar por el hombro. Entonces, en el hombro, muy probablemente es una causa muy prevalente en la consulta de todos nosotros, la bursitis. Y ahí la bursitis subacromial, lo digo, exclusiva. Es una bursitis que es exclusiva, que es pura. No es una bursitis que está con una asociación, porque muchas veces tú vas a ver una bursitis, pero no es una verdadera bursitis. Es el líquido de la articulación que se está pasando por los recesos, está pasando por las roturas del manguito y se pasa para la bursa subacromial, se pasa para la bursa subcoracoidea, se pasa para la longa porción del bíceps. Eso y no es una bursitis, es una sinovitis, un derrame de la articulación. Pues es una bursitis exclusiva. Es una bursitis que no puede tener pequeñas roturas. Si tiene roturas, tienes que tener una actitud diferente. Pues si tienes una verdadera bursitis, y estos chicos y estas chicas les gustan muchísimo las bursitis porque le puedes ver esos movimientos repetidos, movimientos que están produciendo mucho conflicto en esa área por debajo del ligamento coracoacromial. Se va a hacer aquí una fricción continuada, repetida, y cuando vas a inducir más fadiga en los músculos que están haciendo estabilización de la escápula, se va a inducir fadiga en los músculos de los tendones del manguito rotador, tu articulación del hombro se va quedando un poquito más instable. Se va quedando instable, estos mecanismos de fricción se van tornando más y frecuentes y puedes tener en una primera situación una bursitis. Puedes también tener en este chico que va al gimnasio una u otra vez, pero tiene una dolor del hombro 1 año, 2 años, porque está haciendo muy supino, también unas barritas y tal. No le gusta mucho hacer trapecio medio, no le gusta mucho hacer el trapecio inferior, no le gusta hacer ratos, solamente le gusta el deltoides, solamente le gusta el pectoralis y tiene un desequilibrio de la cinética del hombro y va a producir también una bursitis. Pero también en este chico que es profesional y es un chico muy bien equilibrado, pero tiene un overuse, una repetición de gesto técnico muchísimas veces al día. Puede producir esta bursitis. Y ahí estamos hablando de cosas agudas o subagudas o inflamatorias, tiene dolor a la noche y no consiguen cumplir un adecuado programa de rehabilitación. Y eso es importantísimo porque todos los procedimientos, si tienes una bursitis, son procedimientos para una actuación numa patología que es secundaria. Tienes que te hacer una reeducación, fortalecer los músculos que necesitas para dar más estabilidad a este hombro. Si este hombro se queda más estable, no va a hacer bursitis. Pero por veces no lo puedes hacer porque quieres hacer el fortalecimiento de los estabilizadores, pero tiene mucha dolor. Entonces, tienes que hacer alguna cosa para crear una ventana terapéutica. No lo sé si se dice así en español, pero una ventana terapéutica para el programa de rehabilitación. Por eso si tienes una imagen como esa en que el tendón está perfecto, no está grueso, no tiene hipersinal, está muy bien. Si tienes solamente una bursitis, puedes hacer perfectamente una infiltración ecoguiada de la bursa con un corticosteroide. Pues eso es una cosa puramente inflamatoria y lo más potente antiinflamatorio que vas a tener ahí es un corticosteroide. Pues es unas poquísimas situaciones que yo voy a hacer corticosteroide en la articulación del hombro. Se va a saber aquí a colocación de la aguja muy sencillita ahí en esta bursa y después la bursa tiene un compliance muy grande, por eso tienes que ver esta dispersión perfecta de corticoanestésico por toda la bursa y ahí una vez más exclusiva. ¿Por qué? Porque si tienes ahí una pequeñita rotura,
bursal, lo que va a acontecer es que los corticosteroides se van a aprovechar esa rotura y se van a entrar dentro del tendón. Y como son catabólicos, van a iniciar ahí un fenómenos fibroblásticos de alteración del tendón que van a aumentar el riesgo de rotura. Entonces estamos haciendo una cosa muy buena ahora, pero una cosa muy mala en 6 meses o un año, ¿sí? Se vas a continuar ese movimiento, se vas a continuar en gimnasio, te está doliendo, pero no lo quieres saber, si continúas aquí practicando el deporte sin hacer una adecuada rehabilitación, entonces, o si estás solamente haciendo infiltraciones de la bursa con corticosteroides, se va a estar aquí que una más cedo o más tarde, una rotura y es una rotura del manguito rotador. Si tienes una rotura pequeña, si es más rotura intraarticular o intrasustancia, puedes hacer un procedimiento diferente, porque aquí tienes una tendinosis o tienes una rotura. No es un problema puramente inflamatorio, tienes un problema en que el tejido está diferente, en que el colágeno del tejido es diferente, no es del tipo 3, es del tipo 2, es un tendón que está más grueso y se piensa si el tendón está más grueso en un espacio que es limitado, si el arco coracocromial se está ahí, la cabeza del húmero se está aquí, este espacio para el tendón, ese es un espacio muy justo, pero si tienes un tendón engrosado, el espacio se queda más justo. Entonces estos fenómenos de fricción se van a quedar más y más y más frecuentes. Entonces, ¿qué vas a tener una rotura o una tendinosis? Ahí hacer infiltraciones para quitar la inflamación no es la respuesta, porque tienes que alterar, modificar el propio tendón. Entonces ahí hace sentido hacer algo que pueda modificar el tejido. Y lo que puede modificar el tejido, que puede aumentar la división celular, que puede mejorar los contenidos de colágeno, es de facto el PRP. Entonces, me gusta a mí muchísimo hacer una microtenotomía para hacer algún sangramiento local que te vaya a producir un coágulo, que te vaya a hacer una especie de una matriz, y después se va a pinchar los bordes de la rotura para hacer la inyección de ese biológico. Mira aquí una rotura articular, 50% de la espesura del tendón, y estamos haciendo aquí pequeñitos daños en el tendón circundante, pequeñitos pinchacitos en el hueso, porque lo sabes, el hueso tiene una irrigación muy abundante. Ahí entonces se vaya a producir ahí algún sangramiento que es bueno para la regeneración del tejido. Te vas a colocar ahí factores de crecimiento endógenos y después puedes hacer la inyección de factores de crecimiento que tú tienes. Hay un poquito más y hay inyección de los factores de crecimiento. Mira ahí la rotura se consigue identificar muy bien. Ahí más un poquito, la inyección ahí. Y ahí se puede, muchas otras veces puedes saber que la rotura es un poquito mayor de lo que pensabas. Eso es un caso que es un militar que tenía una dolor en el hombro, puedes ver que es una rotura casi de transfixiva, de espesura completa de supraespinoso. Había tenido una cirugía el hombro izquierdo y no quería más cirugías del hombro. Había dicho que es una rotura muy grande, eso tenía puramente este pocadino de estas fibras bursales, pues quieres un long shot, hacer ahí un PRP porque la lesión era muy grande, pero sorprendentemente a las 6 semanas, mira que con la ecografía la rotura estaba muchísimo recuperada. No estaba igual, pero se veía ahí tejido fibroblástico, estaba ocupando esta zona que no había nadie. Y ahí ya tenías aún unas fibras y aquí una inserción a la irregularidad del periósteo, que es la irregularidad que estabas esperando de una rotura con un microarrancamiento de repetición a lo largo de toda la vida, pero estaba ahí tejido se formando. Y ha visto este señor unas semanas atrás por causa de una epicondilitis, pero del hombro estaba extraordinario. Estos resultados nos sorprenden. Estos resultados nos sorprenden porque am, yo lo creía que estas regeneraciones de tendón eran muy difíciles, que podías haber una recuperación clínica, mejor de la dolor, mejor de la función, pero
crecimiento de tendón, crecimiento de una estructura con una vascularización tan baja, con una división tan baja, eres muy difícil. Pero se está aconteciendo, se están viendo ahí, se están viendo también las epicondilitis, se están viendo en los rotulianos, nos está pasando muy bien, muy bien, muy bien. Artrosis del hombro, estas artrosis ahí, artropatía del manguito, se está refractario al enfoque fisiátrico, se está funcionalmente bien, se tiene amplitudes, si no tiene motivación quirúrgica, por ahí se puede pensar en una prótesis, pero se está bien, pero solamente tiene dolor, se puede pensar en una infiltración intraarticular bajo ecografía, se ve ahí a que ves el húmero de glenoides, se vas ahí con aguja, me gusta a mí de lateral para medial, se vas a pinchar ahí dentro de la cápsula y vas a inyectar y tienes que ver el fluido, a distender un poquito ahí la cápsula para tener la certeza que estás dentro de la articulación, no por fuera de la cápsula. Ahí ves el contenido ahí. El PRP o de ácido hialurónico, ¿sí? Hablando un poquito de codo, lo más prevalente es naturalmente epicondilitis, epitroncleitis, un poquito menos prevalente tendinosis del bíceps del braqui. Puedes tener una tendinosis pura, puedes también tener una fisura intrasustancia, más una vez tienes alteraciones de tendón, no es un criterio inflamatorio, por eso se va muy bien la microtenotomía más un PRP autólogo in situ. Ahí se ve aquí la inserción del tendón como un extensor del carpo de los dedos, extensor carpi radialis brevis, extensor digitorum communis, y así lo mismo. Mira ahí la rotura, es una rotura que tiene alguna importancia, lo creo que 50% de toda la espesura, ahí, y se vamos haciendo ahí muy calmamente mi microtenotomía, pero después para el hueso puede ser un poquito más agresivo. Y vas a hacer estas microperforaciones para hacer el sangramiento local, para hacer ahí, mira la rotura más una vez y el PRP se va a colocar ahí, también se va muy bien, muy bien, muy bien, pero atención, tienes que tener el paciente con, con la percepción de lo que va a acontecer. Es una microquirugía, no te ves el corte, no tienes penso, pero te va a doler. Te tienes que explicar que las próximas 3, 4, 5 semanas vas a ficar muy maguado, muy extraño conmigo, porque te puede doler más y es normal, porque vas a convertir en una lesión crónica que se está parada en una nueva lesión que es aguda, pero con potencial de inflamación, pero proliferación y después un remodeling. Y eso te va a necesita de tiempo. Si te tienes que explicar, te vas a necesitar de tiempo. Eso es un problema, no es una droga que te vas a hacer un corticosteroide, pa, 2 días después estás perfecto. No, vas a hacer una cosa que va a necesitar de tiempo porque vas a manipular tu biología. Vamos a pegar en tu biología, te pueda a trabajar para ti. Por eso tienes que tener un poquito de calma. En la primera semana es un poco problemático porque es la semana de la inflamación, del proceso regenerativo. El problema es que él no lo puede hacer hielo, tampoco puede hacer antiinflamatorios, eso puede hacer analgésicos. Tienes que por veces hacer un opioides minor, un tramadol o un oxicodona o por veces un tapentadol, porque la dolor es mucha y tienes que preparar al paciente para eso, ¿no? Es bonito, pero no es tan bonito así. Tienes que tener un buen paciente para lo hacer. La muñeca, lo más probable es la artrosis de trapecio metacarpiana. Me gusta muchísimo hacer ahí PRP. El ácido hialurónico no tantas veces porque tenía pacientes que mejoraban muchísimo, los más jóvenes, pero los un poquito más viejos, por veces se quedaba un poquito peor, lo creo por la ocupación de espacio de una articulación que está completamente destruida. Puedes hacerlo ahí, como así, con un eje largo, o así, con un eje curto. Eje largo así, se ve a trapecio metacarpio, se hace así. Es una técnica que es standoff, pues que tienes gel esterilizado por fuera y puedes ver el percurso de aguja fuera de la piel para apuntar mejor a una articulación que está muy superficial, o así, me gusta más así, trapecio metacarpiana, acromio clavicular, muy superficiales en eje curto, que ves ahí solamente la puntita de la aguja, puedes hacer ahí a inyección de tus PRPs o tu ácido hialurónico, se va muy bien. Más cosas. Creo que vamos para terminar en el miembro inferior.
que creo que tenemos un poquito de tiempo. Empezando por la cadera, la inyección intraarticular por norma, lo hacer en eje largo porque la articulación de la cadera tiene una cápsula muy grande. Es una cápsula, es el ligamento iliofemoral, que puede ir ahí del acetábulo hasta el fémur. Por eso puedes inyectar de aquí hasta aquí. Lo prefiero con bajo ecografía, es el colo femoral porque ahí no tiene cartilagen. No vaya a doler tanto como se vas a hacer la inyección ahí que tiene cartilagen, puedes pinchar la cartilagen y te va a doler un poquito más a tu paciente. Por eso ahí se va muy bien en ese receso de la articulación. Se vas a identificar el receso y después vas a identificar, si no tienes experiencia, vas a identificar un poquito más medial, más medial ahí, se va a pasar el paquete neovascular femoral. No vas a querer pinchar ese paquete. Por eso, si no tienes mucha experiencia, vas a hacer un eje corto para el hueso y vas a explorar un poquito más medial para identificar el paquete neurovascular y después se vas lateral y ahí puedes pinchar con completa seguridad porque ahí solo vas a tener, puedes tener sartorio, reto femoral, iliosoas, el tendón de psoas. Tienes que tener cuidado un poquito también ahí con este feje, este paquete neurovascular circunflexo ahí. Pues que puedes, si lo estás viendo, puedes pasar por arriba y puedes colocar tu aguja dentro de la articulación. Como te había dicho, tienes una cápsula muy grande desde ahí, desde acetábulo hasta ahí, ese receso anterior. Y puedes hacer tu inyección. Debes ver lo fluido, el movimiento de fluido por debajo de la cápsula. ¿Cómo lo hacemos? Y ahí es una única de las demostraciones de cómo preparar ese PRP. Aprovechar aquí una cuestión más técnica. Es el producto que usamos de Hidromédica que tenemos y eso es una preparación después de la centrifugación. Se va a colocar así. Ahí tenemos los elementos figurados, las hemácias. Hemácias. Aquí tenemos un Buffy coat, que son los leucocitos, y ahí tenemos el plasma. Y lo sabes que la porción más baja del plasma es más baja porque es más densa. Tiene la concentración más elevada de las plaquetas. Por eso todo tienes que quitar los 75% más superficiales, que es el plasma menos denso, el plasma que es pobre en plaquetas. Eso lo quitas por una aguja y ese es un circuito que está siempre fijado, closed circuit, porque no lo vas a colocar dentro de una articulación. Si este circuito no está cerrado o si no haces con las debidas precauciones, puedes hacer una contaminación y es peligroso porque puedes tener una artritis séptica. Después de quitar el plasma pobre, se vas a quitar el plasma rico en plaquetas, ahí se lo ves, y después vas a proceder a la inyección. Puedes ver ahí la inyección de la cadera, esa es la imagen de la cadera y vas a colocar, y el enfermero te puede ayudar y después puedes colocar la aguja mirándola y la aguja va a mirar y va a entrar ahí en el receso y vas a hacer tu inyección. En la rodilla, estamos casi a terminar, en la rodilla. Claramente la artrosis de la rodilla, si tienes una dolor refractaria, si no tienes sinovitis y tú puedes perfectamente ver la sinovitis en una radiografía simple como esa, por veces ves una distinción ahí en el receso suprapatelar lateral y si no tiene sinovitis se puede perfectamente hacer un ácido hialurónico o un PRP. Si no tiene desviaciones importantes, y eso es importante porque si tienes desviaciones importantes, ese desequilibrio de las fuerzas va a inducir un desgastamiento, una destrucción que es muy desequilibrada en un compartimiento. Mecánicamente es muy agresiva y por eso por veces es importante también pensar en una cirugía que va a hacer un alineamiento o por veces una prótesis unicompartimental.
Pero si no tienes esas cosas todas, si tienes un Kelvin Lawrence un 2 por veces un bueno 3 si es un bueno paciente que no tiene, no tiene exceso de peso, se le gusta practicar deporte, se tiene un buen cuádriceps, un buen isquio, glúteos, se puedes, por veces también te va bien un Kelvin 3 en esos pacientes un poquito más seleccionados, un poquito mejores. Pero todos los otros pueden perfectamente hacer una infiltración intraarticular con PRP y con ácido hialurónico. Y la rodilla es las articulaciones que es más simples hacer la inyección de aquí en este caso de PRP, porque este abordaje que es inferolateral es ahí entre el prato lateral con el femoral lateral y un poquito más lateral es la zona del tendón rotuliano y mucha atención ahí a la bursa de OFAB. No quieres pinchar la bursa de OFAB, las estructuras de grasas tienen muchísimos receptores nociceptivos, se produce muchísimo dolor, no quieres hacer un OFIT, el paciente no le va a costar mucho. Pues que ni siempre puedes tener ahí una rodilla sin líquido, una rodilla que no tiene otras complicaciones. Por veces necesitas de hacerlo bajo de ecografía, como se ve. Ay, ay, ay. Ay, ahí, como se ve ahí, porque este caso tenía es una paciente que tenía una sinovitis, pues que tenía una sinovitis con muchísimas vilosidades sinovíticas. Y esas vilosidades ahí son extremadamente dolorosas, se va a producir muchísimas dolores, se la vas a pinchar con la aguja. Y mira, es una cápsula, es una sinovialis muy grosa, muy gruesa. Si vas a hacerlo así o vas a un abordaje más superior, puedes pinchar muchísimo estas velocidades, el paciente se va a doler muchísimo. Y también, en este caso, lo hacemos ahí una artrocentesis. Se puedes colocar la aguja solamente donde está fluido, se vas a evitar ahí las velocidades, y entonces se va a ir muy bien así y puedes tener la certeza que vas a hacer después una inyección en el un espacio intraarticular. Mira la distinción y mira los plasma rico en plaquetas, por veces, muchas de las veces tiene un poquito de aire, aire es hiperecogénico bajo ecografía y te puede permitir una identificación más precisa. Tendinosis de cuadricipital, tendinosis más común de rotuliano, jumper's knee, una vez más refractario, una vez más una imagen con tendinosis o una pequeña fisuración. Esa fisuración es casi siempre más profunda y más proximal en el tendón, por veces con este hipercinal la gordura dofa y por veces también es muy limitativo en actividad física que te va a colocar con saltos, que va a colocar con rampas, en trails, por veces es refractaria a tratamiento de fuerza, como eccentric loading, lo sabes, lo hablamos primero. Puedes hacer una vez más microtenotomía más PRP, me gusta muchísimo. Es un caso un poquito diferente del normal, no es una tendinosis clásica en que las alteraciones de la ecografía son un poquito más ahí, más profundas y ahí más proximales. Es una rotura intersticial de un tío de 45 años que le costaba muchísimo correr y hacer trails y un saltito en un trail un apoyo excéntrico lo sintió de inmediato en el tendón rotuliano y nada, y tienes esta ruptura intersticial, no podía correr, no había respuesta a tratamiento de rehabilitación, pero que hicimos ahí una microtenotomía. Mira que estamos haciendo siempre la microtenotomía por de volta de la rotura y después la inyección de PRP. Y esa es una imagen 4 semanas después. Mira, vamos a ver, es un braquito que es perfecto, es anecoico, es regular, lo percibes perfectamente que es una fisura intersticial y 4 semanas después, mira que ahí es un poquito hipoecoico, pero tienes consistencia, no tienes una estructura anecoica, no tienes una rotura, tienes ahí una activación, una maturación, una cicatrización inmatura, pero tienes cicatrización. Este se corre muy bien. Yo solo quería lo dejar a correr las 8 semanas, pero las 6 semanas estaba corriendo 10 kilómetros, se sentía muy bien. Es un amigo porque hablo con él todos los meses y se continúa haciendo las cosas y está muy bien, muy contento.
Yo muy contento, él también muy contento. Y para terminar, tobillo y pie. Tobillo y pie, a veces la artrosis de tobillo, que es una situación, si estás trabajando en medicina de deportes, por veces ves esa artrosis muy, em, con 38 años, 35 años, 40 años, si tienes una actividad deportiva de alto impacto, algunas lesiones condrales, osteocondrales, algunas cirugías, tienes grandes jugadores que tienen artrosis que son así extraordinarias, potentísimas, con gran impacto en todos los días. Y también no olvidar que también puedes tener una artrosis de subastragalina, muchos duendes que no solamente tienen una doença mecánica, pero también desviaciones de eje del pie, planos valgos, pero también algunas afecciones de reumatólogas. No solamente la artrosis se va a aparecer ahí. Puede hacer ahí una infiltración de ácido hialurónico de PRP bajo de ecografía siempre. Puedes hacer ahí en eje, puedes hacer ahí de esa manera en eje longo. Ahí es la tibia y la cúpula de astrágalo, ahí el cartilaje, se hace muy bien, eso tienes que tener cuidado con el paquete neurovascular del nervio peroneo profundo y la arteria dorsal, pues se hace perfectamente, pero ese tobillo no es ese tobillo, pues que hacer una inyección eje longo en ese tobillo es prácticamente imposible, por eso tienes que hacer eje curto, y este ahí es el eje curto de ese tobillo. Ahí ese es este osteófito ahí de la tibia, ahí también la distribución del astrágalo y ese ahí es el espacio intraarticular. Tienes que lo hacer así en eje curto, entrando así y puedes hacer ahí la inyección. En este caso fue de ácido hialurónico. Casos así, la subastragalina es una articulación que tiene un acceso un poquito más difícil. Puedes accederlo por vía medial, por debajo del túnel del tarso, o por vía lateral, por debajo de los peroneales. Me gusta a mí más un poquito por debajo del túnel del tarso. Si lo ves aquí, el túnel del tarso, tibial posterior, flexor digitorum longus, arteria vena y nervio tibial. Y aquí, por debajo del flexor hallucis longus, tienes ahí esta entradita ahí, que es la entradita de la subastragalina. Puedes ver ahí perfectamente. Eje curto una vez más y vas a hacer la inyección por debajo de flexor hallucis longus en la articulación de la subastragalina. Ahí. Casi casi terminar, turf toe. Tienes esta lesión de la placa plantar, la cápsula y tendón de flexor hallucis longus, por veces en la primera metacarpofalángica. Es muy común en desportos que son en relva. En la cancha, adoro la cancha porque puedes colocar los dedos así y esta hiperextensión puede llevar a una lesión de la cápsula, es un turf toe, es muy probablemente en jugadores de fútbol, y es ahí una demostración de un jugador de ese caso es de rugby. Mira, la placa es un rasgo en la cápsula y ahí está expuesto y fue un muy buenísimo caso con inyección ahí con PRP. Es una lesión parcial, pero de alto grado, parcial de alto grado, no es completa, pero parcial de alto grado. Ese se fue muchísimo bien con un PRP y un poquito de rehabilitación. Y para terminar, claro, la clásica fascitis plantar, cuando es refractario al abordaje en fisiátrica, es refractario también a ondas de choque focales, que por veces va muy bien en la fascitis plantar del epicondilitis lateral del codo. Si tienes imágenes engrosadas y con Doppler positivo, se va bien una infiltración muy sencilla de la fascia con corticoide. Me gusta, me voy a decir que me gusta muchísimo. Si lo haces bien, tiene una mejoría muy grande y por veces una disminución también de la espesura se va a ver muy bien, pero si tienes imágenes engrosadas y tienes Doppler, por eso es una cosa inflamatoria, una cosa más aguda, pero si tienes engrosamiento con fisura intersticial, no lo vas a hacer, no lo vas a hacer corticoide porque tienes una fisura, entonces ahí vas a hacer un PRP, pero si tienes entonces, así una imagen que es engrosada, esa imagen en la inserción debía tener de 0,5, 0,6, es mucho más que eso, inserción ahí de fascia plantar, no tiene nada, puedes perfectamente hacer una inyección con un poquito de corticosteroides ahí y es muy diferente hacerlo con baja ecografía o sin ecografía. Porque me gusta hacer así, en eje curto, abordaje en medial, porque son los cordones mediales que más veces están con fasciitis. Em,
Y ahí, mira, le voy a colocar aguja así, así. Y tiene algunas cuestiones técnicas. Pues si mira, se coloca, mira, y voy a virar, mira, ¿lo viste? Viré la punta de la aguja para abajo, para hacer la inyección directamente en la fascia. Yo he girado la punta de la aguja para abajo para hacer la inyección para la fascia y no para la grasa, porque lo sabes, el corticoide se va a la grasa, te puede hacer una lipodistrofia, una destrucción y es una complicación muy severa. Por eso muy cuidado, pero hacer esas pequeñas cosas puede hacer la diferencia, no solamente en los resultados, pero también en la seguridad. Y después puedes controlar siempre muy sencillo, muy devagarcito, pasito a pasito, suavecito. Y puedes a controlar también en eje longo para el tejido, en el eje curto para aguja. Si tienes una fisuración, como es el caso, tienes ahí esa fisuración, este eje curto de la fascia, eje longo para la aguja, puedes perfectamente hacer la microfasciotomía percutánea, ahí da rotura. Mira cómo vamos a cambiar la lámina, la parte cortante de la aguja. Y vas haciendo ahí una microfasciotomía, ahí, vas a pinchar un poquito. Pero aquí no tanto como en el codo, porque es una fascia que va a soportar los pesos. Por eso tienes que hacer aquí con un poquito más de calma. Y después, mira, aquí es un eje longo a fascia, un eje curto a la aguja. Para estar siempre, lo debes hacer así, cambiar los ejes, para estar siempre controlando la lesión de una manera, de una forma tridimensional. Y después vas a hacer la inyección de plasma rico en plaquetas. Ahí está, en la rotura. Mira la rotura cómo se abre. Puedes ver así. Está terminado. Y lo creo que es todo. Muchas gracias. Creo que el tiempo se está dentro del tiempo. Yo tengo siempre un problema con la gestión de tiempo, pero creo que está 1 hora. Creo que tenemos algún tiempo para preguntas. No sé si debo para la compartimiento, no. Yo voy a parar y después podemos hablar. ¿Alguien tiene preguntas para el doctor José Luis? ¿No? Doctor, Sí, porque ¿quieres tenemos acrecentar? que Sí. quitar las... Porque todos están como quitados de la conversación. Ah, sí. Uno. ¿Estáis listos? Sí. Hola, doctor Luis. Sí, Ángela hola. de Colombia, ¿cómo está? De Hola, OrthoSystem placer. Colombia. Qué pena gracias igualmente. Muchas gracias, valiosísima toda la información, sobre todo las imágenes ecográficas son muy valiosas porque realmente los especialistas se apoyan es allí, ¿no? La pregunta es, yo entré tarde, no sé si alcanzamos a ver módulo de hombro y codo para la Sí. infiltración o idealmente es miembro inferior y mano. No, sí, tenemos la primera parte, no, la parte de lo medio de la presentación fue también de hombro, de codo y de muñeca. La busco entonces. Mil gracias. Sí, nada. Creo que Ortoshela está pendiente. Hola doctor, mucho gusto, de Guatemala. Hola, ¿qué tal? Pues muy interesante los casos que pues, nos pudo mostrar de PRP. Pues aquí somos 3 personas, estamos en grupo y un compañero tiene dudas sobre el tema de, siempre tiene que ser autólogo la muestra de sangre para PRP. Sí, claro. Pues que lo sabes que tienes la cuestión de la inmunogenicidad. Tienes que utilizar tu propio producto
para hacer después la inyección. Tienes que coger el sangre del paciente, puedes preparar en el sistema, en la centrifugación, la preparación, el ambiente que está cerrado para no haber contaminación y después puedes hacer la inyección, porque vas a usar tus propios factores de crecimiento que tienen los receptores específicos para para tus propios factores de crecimiento. Y solo pasa en tu cuerpo siempre que haces una pequeña lesión. Se te vas a cortar, tus propias plaquetas te van a liberar los factores de crecimiento que se van a conectar a los receptores que van a producir la señalización intracelular que va a producir la división de las células epiteliales y tú vas a tener una cicatrización. Ese es el gran objetivo que tienes con estas técnicas. La diferencia es que en la piel tú tienes muchísimos vasos. Tienes sangre. En la cartilaje no lo tienes. En el tendón no lo tienes. Es una estructura muy blanca, una estructura que no tiene vasos. Tiene vasos, va a buscar un poquito de irrigación, de oxígeno, de nutrientes a la junción miotendinosa, al hueso. Son esas las partes donde va a buscar un poquito de esas cosas. Por eso cuando tienes una lesión, lo vas a fijar con esa lesión. Por eso tienes una prevalencia tan grande de tendinopatía crónica, de tendinosis, porque no hay reparación. Por eso nos pegamos en esas cosas que son propias y vamos a colocar en un lugar que necesita y que no tiene otra manera de tener ahí esos procesos regenerativos. Muchas gracias, doctor. Nada. ¿Alguien tiene más preguntas? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Gustaría de partilhar que Ortocela? ¿Sí? Hola, buenos días de Ortoshela, Hola. Guatemala. Hola, ¿qué tal? Otra duda con el PRP. Siguiendo con la pregunta que hizo mi compañero, quisiera yo saber que si no es candidato o no tiene las plaquetas suficientes para poder extraerle la sangre y poderle hacer el plasma. En ese caso, ¿qué se puede hacer si no es candidato, no tiene las suficientes plaquetas para poderle hacer el PRP? Dos situaciones. Si el paciente tiene pocas plaquetas del propio, como yo, que soy una trombocitopénico, ¿es eso? Ajá, sí, correcto. Sí, yo tengo 90.000, yo soy una desgracia. Pero tienes dos cosas, dos informes que te ha colocado. Es que el target es 1.400.000 o 5 a 10 veces tu valor basal. Eso que es lo importante, tu valor basal, porque tu cuerpo se trabaja con tu número basal de plaquetas. Por eso para mí, yo no necesito de 1.400.000. Si yo tengo 900.000, para mí está bien. Sin tu preparación, después vas a quitar el sangre, vas a hacer el proceso de centrifugación y si vas después a medir en la máquina, si no tienes la concentración más perfecta, no significa que no vaya a ser, beneficio. Lo vaya a hacer. Lo que no vaya a ser tanto. No, Ya. la evidencia te dice que los resultados son mejores cuando tienes más concentración, pero también tienes resultados que van a ocurrir. Te lo digo que la mayoría de los kits que hay en el mercado que se dice que son de PRP no consiguen atingir esas concentraciones, no lo tienen. Por eso mucha de la gente está haciendo PRP y en la verdad está haciendo PPP, plasma pobre en plaquetas. Pero también tiene resultados. Pero si quieres los mejores resultados, tienes que tentar la concentración más elevada. Ok, gracias. ¿Y qué pasa con las personas que son diabéticas? Sin problema. Ninguno. Ah, No hay influencia del metabolismo de glicemia con plaquetas. gracias. Nadie.
Muy bien. Gustaría de partilhar con ustedes que actualmente nos contamos con en nuestro portafolio los productos de El Visco y NeoPRP. Estaremos encantados en proporcionar más información a quienes estén interesados. Doctor José Luis, muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Agradecemos por su valiosa intervención y a todos por su participación. Y pueden contactarme directamente por correo electrónico que voy a dejar en el chat. Deseamos una buena continuación de jornada y muchas gracias. Muchas gracias.